desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes, un programa, ya sabéis, hecho por aficionados para aficionados. Y en esta ocasión podréis notar que vamos a estar escasos de personal, pero aún así nos mantenemos fiel a la cita para el previo del Gran Premio de China. Al otro lado de la línea se encuentra Juan. Muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Hola, Manuel, muy bien. Pues nada, aquí ya también leyendo las pocas cosas, porque realmente no ha habido muchas noticias esta semana sobre Fórmula 1, pero ya con ganas de que llegue ese Gran Premio de China y comprobar, a ver al final cómo evoluciona el campeonato. Y ya está, Juan y yo, únicamente aquí para el premio de China. Hacemos una parada, recapitulamos y ya empezamos el programa. Y empezamos el programa quizás con la noticia más importante. Ya os avanzamos en el resumen del Gran Premio de Bahrein, que esta semana pasada iba a haber una reunión importante para ver qué se decidía con la clasificación, si se cambiaba, no se cambiaba. En aquella ocasión ya mencionamos que los equipos el domingo del Gran Premio de Bahrein se les ocurrió una fantástica idea, que se iba a tener en consideración esta reunión que fue el jueves pasado. Y bueno, resultado final de esa reunión es que los equipos descartaron esta idea loca que surgió el domingo, que yo ni me molestaría en comentarla, porque al final no ha sido ni aceptada. Y por otra parte, la FIA y Eccleston se mantuvieron estoicos en su pensamiento de que no querían volver al sistema de 2015, y eso provocó que los equipos por unanimidad enviaron una carta a la FIA y a Eccleston pidiendo volver a 2015. La verdad es que es algo salientable que todos los equipos estén de acuerdo, porque cada uno es de su madre y su padre y cada uno tiene sus intereses, y ya sabemos que hablando de unanimidad de Fórmula 1 esto es un rari avis. Y bueno, eso ha provocado finalmente que en vista de que los 11 equipos se ponían de acuerdo, pues que digamos que la FIA con Jean Todt a la cabeza y Eccleston han tenido que ceder, y a falta de que oficialmente eso pase por la Comisión de la Fórmula 1 y sea ratificado en el Consejo Mundial del Motor, pues para China vamos a tener la clasificación con el sistema que hasta ahora teníamos, el mismo del 2015, ¿no? Q1, Q2, Q3, con sus X minutos en cada ronda y todos los pilotos ahí, y con los juegos que tengan cada uno, y nada de tiempos, ni juego de la silla musical, ni nada, como hasta ahora. Y no sé, Juan, me imagino que esto era lo deseable. Han esperado una carrera de más, igual 2, ya deberían empezar así, pero bueno, al final han entrado en razón. Y lo que sí que me preocupa un poco es que la nota de donde se anunciaba esto es que los equipos por otra parte han tenido que ceder un poco a que esto se volverá a tener en consideración ya no solo el sistema de clasificación para 2017, sino todo el fin de semana en sí. Y ya imagino que Jean Todt y Eccleston han decidido ceder para un poco sacar tajada de cara a un futuro no muy lejano, ¿no? Porque prácticamente esto al final ha sido una decisión política, ¿no? Más que deportiva. Bueno, en este caso yo creo que la decisión ha sido una decisión forzada, porque no les quedó también, más. Sí. O sea, incluso se estuvieron haciendo encuestas, al parecer, a aficionados, preguntando directamente por qué les parecía el nuevo sistema de clasificación y qué es lo que les parecía mejor, y abrumadoramente la opinión de los aficionados era que se quería volver al sistema anterior, al que ya nos conocemos todos de memoria y que se ha aplicado pues durante, no recuerdo cuántos, pero pueden ser ya 5 o 6 años, ¿no? Con el mismo sistema. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
me llama la atención de todas maneras, ¿no?, que declaraciones que ha vuelto a realizar Eccleston, como por ejemplo volvió a ratificarse en unas declaraciones que ya había hecho, pues realmente no recuerdo cuándo, en las que decía que si él fuese un aficionado no pagaría por ir a ver una carrera porque, según él, hay muy poca emoción en las carreras, algo con lo que hay que estar de acuerdo, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que si él cree que para arreglar, para darle emoción a las carreras, para que uno pague a gusto y vaya con su familia al circuito y pague los precios que hay que pagar, si cree que la solución está en cambiar en lo que ocurre el sábado para hacerlo más complicado, que si ya nos resulta difícil o aburrido en la televisión, al menos en la televisión tenemos imágenes de los boxes. Si cree que esta es una solución adecuada para la gente que va a los circuitos, pues en fin, en manos de quién está todo este circo, ¿no? Por un lado dice que él no pagaría, pero después las soluciones que aporta, pues desde luego no tienen nada que ver con la mejora del espectáculo. Sí, la verdad es que Eccleston se ha mostrado, bueno, él quería algo más radical para la clasificación, pero bueno, la verdad es que se mostró a favor de este sistema del juego musical, por así decirlo, ¿no? El toque de queda por los tiempos. Y él, cuando, bueno, ya ha salido todo esto de volver a 2015, públicamente dijo que igual ni los equipos ni al final los aficionados no entendíamos la intención de este cambio, que básicamente buscaba mover un poco la coctelera y provocar pues eso, que la clasificación salga con alguna sorpresita y eso provocar que la carrera pues tenga más movimiento, ¿no? Sí, o sea que ya de partida digamos que es algo totalmente artificial. Sí, a eso iba, o sea que, bueno, al final yo creo que hay que volver a lo básico y siendo puristas de la clasificación, como ya en su momento comentamos, ¿no? O sea, la clasificación va de encontrar el tío más rápido y ese se lleva la pole y el segundo más rápido, tercero, cuarto. Si nos metemos con artificiales, que igual viene bien para categorías inferiores, categorías monomarca, etcétera, etcétera, ahí se puede entender, ¿no? Pero aquí, que es la máxima expresión, oye, pues si eres el más rápido, eres el más rápido. Está claro que igual, imaginémonos un caso que Hamilton es eliminado en la primera ronda y claro, en la carrera va a remontar. Sí, eso da espectáculo, sí, pero al final... Sí, pero es que en algún caso ya también sucedía antes con el sistema antiguo. También, sí. O sea, si realmente lo que quiere es ya... Sí, si quiere hacer eso, que directamente ponga aspersores o sorteos puro y duro. Un sorteo ya le... Un sorteo, o sea, y nos lo jugamos al bingo a ver las... Y nos ahorramos todo esto, ¿no? Bueno, en final, volvemos al sistema de 2015 y la verdad es que yo ya estaba cambiándome el chip a esto de tal y hay que volver a acostumbrarse, sobre todo por el tema de los neumáticos, ¿no? Los 13 juegos y vamos a ver cómo los equipos reaccionan ante esto, ¿no? Uh-huh. Otra duda que tenemos para el Gran Premio de China es Fernando Alonso, ¿no? En Bahrein se perdió la carrera por el accidente ocasionado en Australia. Yo creo que va a correr, sinceramente, porque ya el sábado, antes de empezar los terceros libres y clasificación, ya volvió a presionar junto con Ross Dennis, fueron ahí a hablar con la FIA para que le dejaran correr, ahí presionar una y otra vez y bueno, ya esta semana por las redes sociales ya se ha encargado él de publicar unas cuantas fotos entrenando y salvo sorpresón de última hora o que le haya pasado algo esta semana, pues yo creo que va a correr en China, ¿no? Sí, yo realmente yo no sé lo que es romperse una costilla, porque por suerte no me ha ocurrido nunca, pero sí que tengo entendido que es un proceso que, aunque no sea excesivamente grave, sí que es un proceso bastante doloroso. Y al parecer, pues claro, correr con ese dolor no es algo fácil de sobrellevar, pero bueno, entiendo que con calmantes, con algún tipo de, pues eso, de calmantes antes de la carrera, podría llegar a ser soportable, ¿no? De todas maneras,
Yo sinceramente creo que probablemente ya lo debieron haber dejado correr la carrera anterior. Entiendo que el propio Fernando Alonso es el más interesado y ya además con la edad que tiene la madurez suficiente para saber lo que puede y lo que no puede hacer. Y si él ya estaba convencido de correr en en Bahrein, entiendo que ahora para China ya se lo tienen que dar, se lo tienen que permitir. Aparte que, como decías antes, ha estado ya entrenando exactamente igual de la misma manera que si fuera que una carrera normal. Pero desde luego lo que sí que ha puesto de manifiesto el accidente de Alonso, yo creo, es que en Australia se hicieron las cosas mal, ¿no? Porque yo creo que no pasó todas las pruebas que debería pasar, vista la magnitud del accidente, y no es comprensible que se le dejara volar, hacer un vuelo criminal de no sé cuántas horas, pero más de 12 horas desde Australia hasta aquí España, con su correspondiente escala, imagino. Justamente algo perjudicial para gente que, pues como Alonso, tenía costilla rota, neumotórax, etcétera, etcétera. O sea, cambios de presiones y todo este asunto, pues yo es que tampoco soy médico ni especialista, pero por lo que he leído, pues no te recomiendan coger un avión y pegarte 12 horas de paliza, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que el domingo de Australia no pasó todos los test, y me sorprende porque ya hemos visto en alguna ocasión, no sé si te acuerdas, Juan, en un Gran Premio de Abu Dhabi cuando Alonso estaba con Ferrari, que saliendo desde, no sé si fuera saliendo desde pit lane o bueno, en la zona de pit lane, de la salida de pit lane del Gran Premio de Abu Dhabi, pues se comió el bordillo, por así decirlo, y el coche como pegó un salto, ¿no? Fernando. Sí, en la salida, o sea, pilló un piano y cogió un pequeño salto, ¿no? Y resulta que al final de la carrera, pues la FIA lo llamó porque el coche, pues dio la alarma de las fuerzas G, ¿no? Pasaba de un límite. Sí. Me suena más eso que el incidente en sí. O sea, no fue ningún incidente. Él directamente cogió la curva más por fuera y cogió al piano, y al final provocó que diera un pequeño salto, y al final eso dio una alarma y la FIA lo llamó y lo tuvieron en observación, etcétera, etcétera, ¿no? Y viendo que pues simplemente eso fue que un poco salió un poquito de pista, cogió un piano de más, dio un saltito y ya lo tuvieron ahí inmovilizado. Y yo imaginaba aquí en Australia con ese pedazo de accidente, bueno, aquí lo deben tener en observación o la leche, ¿no? Y cuando después del accidente, que sí, salió por su propio pie y tal, a los 10 minutos ya lo ves delante de la prensa comentando que sí, muy bien, sí, ahora voy a llamar a mi madre y tal. Yo la verdad es que me sorprendí, ¿no? Que a los 10 minutos después de pegarse uno de los accidentes más gordos de su carrera deportiva, ya está hablando con la prensa y que tal, sí, me duele aquí un poquito, pero todo bien y tal. Hombre, yo lo que me imagino es que en estos casos tendrán un protocolo de actuación más que estudiado. Y sinceramente me extraña mucho que se lo salten. Entiendo que se siguió ese protocolo de actuación al pie de la letra. A lo mejor la exploración inicial pues no descubrió, no sé, no dio pistas de hacer. De todas maneras, yo creo que sí que se llegó a hacer un TAC en Australia. Lo que pasa es que con ese, o sea, igual estoy equivocado, pero vamos, creo que las cosas fueron así, o sea que se hizo las pruebas pertinentes, las pruebas dieron bien y fue ya en España, o sea, esto sí que es seguro, ¿no? Como él notaba que seguía teniendo dolores y pensaba que si no hubiera nada ya debería haber cesado ese tipo de dolor, fue cuando se volvió a hacer él, digamos, por su cuenta, nuevas pruebas, y fue cuando detectó el problema. Y de hecho fue él el que le dijo a la FIA, mirad, me han encontrado esto. Es decir, si él llega a haber estado callado, bueno, hubiera salido, o sea, y por su bien, o sea, actuó perfectamente, claro. Claro, no, o sea, Fernando lo que hizo fue... Sí, pero yo creo que sí, que como tú decías, hay un protocolo, pero insisto, yo creo que en Australia no, o se lo
o sea, no quiero decir que se lo saltaran a propósito, pero fueron laxos o sea, es que cualquiera que vea el accidente dice, vale, que salió por su propio pie y todo igual, guay, genial, pero, ostras, que menos que observación, ¿no? Por si acaso. Que normalmente cuando sueles tener este tipo de impactos, la lesión no suele aparecer enseguida, sino que suele aparecer con el paso de los días. Acordémonos, cuando Sergio Pérez tuvo el accidente con Mónaco, después llegó el Gran Premio de Canadá, que fue días y días después, y no pudo correr la carrera. Y lo mismo con Ralf Schumacher, cuando se dio el piñazo tremendo en Indianápolis. Vale, que aquello fue ya un poco más isofacto, ¿no? Pero, ostras, días después dijeron que Ralf Schumacher ya no podía correr los próximos 4 grandes premios, ¿no? Que cuando él corrió Margenet con Williams, etcétera. O sea que... Sí, en el caso de Sergio Pérez, si no recuerdo mal, o sea, estaba tan convencido de que iba a correr que al final lo había sustituido Pedro de la Rosa, que no tenía ni el asiento, no tenía ni mono para correr. No sé si te acordarás. Sí, que o sea, corrió fue algo totalmente... Hizo el primer libre Sergio Pérez y ya el segundo no lo pudo hacer porque se mareaba y tal. O sea que por eso digo que yo creo que en Australia fueron deprisa y corriendo y no sé qué falló, pero está claro que falló, ¿no? Algo. Lo bueno es que tampoco es que fuera ahí, o sea, que el neumotor sea costilla rota, es todo recuperable y bueno, pues en China seguramente lo vamos a tener ahí en pista, ¿no? Un Gran Premio de China que, si te parece, ya pasamos a comentar los horarios. Va a haber porque poco más hay. Sí. Noticias realmente... Bueno, si acaso únicamente comentar de los neumáticos, si quieres, antes de hablar del Gran Premio de China, de los que han escogido, que, bueno, a mí lo que me llama la atención un poquillo en esta ocasión, bueno, decir que, como siempre, para clasificación el super blando y tendrán que o bien poner el blando o el medio durante la carrera, eso todos, pero a diferencia de en otras ocasiones, digamos que esta vez está bastante más repartido, ¿no? Por ejemplo, Hamilton lleva 4 medios, 4 blandos y 5 super blandos, ¿no? Lo que no solía ser muy habitual, ¿no? Digamos que la mayoría de equipos han optado por llevar más blandos y super blandos que medios, pero digamos que, bueno, está bastante más equilibrada, ¿no?, la cosa con respecto a otras carreras. Sí, yo te diría que hay más variedad de juegos que hayan elegido los equipos, pero en los equipos que así más importantes, los que luchan por la victoria, lo que son Mercedes y Ferrari, pues más o menos juego arriba, juego abajo, pues más o menos están más o menos al igual, ¿no? Pero a partir de ahí hay cosas radicales, ¿no? Por ejemplo, la apuesta de Williams, bueno, la de Williams, sobre todo con Massa y también Grosjean. Cuidado con Grosjean, vamos a ver, porque después de hacer dos grandes premios geniales, a ver qué pasa en Australia, porque, por ejemplo, llevan ese medio que es obligatorio, el resto todo para blando y super blando, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Sauber, que se van con 5 medios y después 4 y 4, ¿no? Y después otra apuesta también con los McLaren, ¿no?, que son junto a los Williams y en los Haas los que apuestan más por super blandos, ¿no? Con lo cual ahí McLaren, imagino que en clasificación quieran salir de adelante y que tengan 7 juegos de super blandos lo va a posibilitar desde luego, ¿no? Mira, una pregunta que tú esto igual controlas. Para esta carrera aún también fueron elecciones hechas hace un montón, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que al ser pues eso, que no es europeo, pues hay de que hacerlas. Ahora no me acuerdo del dato, pero como meses y meses. O sea. Vale. No, lo decía porque... 6 semanas creo que son. Claro, aún tardaremos unas cuantas carreras, entiendo, en que los equipos empiecen a escoger los neumáticos teniendo ya la experiencia de otros grandes premios, ¿no? De lo que puede ocurrir y lo que no. Sí. Desde luego aquí de primeras. Una de las cosas que me extraña es que, bueno, en esta carrera no tanto, ¿no? Pero sobre todo en las anteriores, prácticamente las opciones que escogían ambos pilotos de cada escudería eran idénticas.
Y una de las cosas que yo me planteo es que si yo fuese el director del equipo, el director deportivo, intentaría llevar neumáticos, o sea, digamos, llevar unos neumáticos pensados para lo que es la propia carrera y otros neumáticos pues para hacer las pruebas en los libres para ver realmente cómo funciona el coche, ¿no? Y en este sentido, pues a lo mejor esa simetría me extraña, ¿no? O sea, sería lógico pues que, por ejemplo, un equipo llevase más de un compuesto que del otro, pensando en que, bueno, pues tú haces las pruebas con este tipo de neumático y, sin embargo, el otro piloto que haga las pruebas en esos libres con otro tipo de neumático, y como esos datos se comparten y en teoría el coche debería ser el mismo, quitando las pequeñas diferencias que pueda haber por la conducción de cada uno. Pero eso, o sea, veo que en la mayoría de equipos las estrategias son idénticas, ¿no? En la mayoría hay cambios, ¿no? Sí, vamos a ver en qué edades sigue China y vamos a ver cuál es el neumático realmente. Vista la experiencia de Australia y Bahrein, no te puedes confiar, porque en Australia pensábamos que el medio iba a ser el descartable y al final resulta que el que resolvió la ecuación, ¿no? Y en Bahrein resulta que el medio, que muchos, pues sobre todo Williams, apostaron por el medio para hacer una parada menos, y resulta que el super blando, o sea, que el que tuviera más super blandos al final hacía póker, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto en las dos carreras que se han utilizado los tres compuestos en carrera, tanto el medio como el blando como el super blando, que de momento son los que ha elegido Pirelli para estas primeras carreras, ¿no? Con lo cual, o sea, que yo me alegro, o sea, ver este juego de estrategias y tal, que a veces me hace perderme, como por ejemplo comenté en Bahrein, pero a mí me gusta la estrategia, que este componente estratégico esté... que sea de cierto modo protagonista en la Fórmula 1, a mí me gusta. Hay otra gente que no le gusta esto de que las carreras sean tan estratégicas. Lo entiendo, pero bueno, a mí me gusta. O sea, es verdad que estoy ahí comiéndome la cabeza porque este ha puesto medio o porque el otro me ha puesto super blando, pero me gusta. Soy así, me gusta ahí. Sí, yo soy como, o sea, plantearme las estrategias incluso durante la carrera es algo que personalmente me divierte. Lo que pasa es que el problema es tener los datos, ¿no? Yo lo que te comentaba, no sé si fue en el pasado o en el anterior, que lo que deberíamos tener es accesible, ¿no? Exactamente qué neumático, o sea, cada uno de los pilotos, qué juegos tiene para la carrera y el estado en el que está. Pues tiene 2 juegos de blandos nuevos y uno usado. Tiene todos los juegos de super blandos, los tiene usados, por ejemplo. Es eso, saber cuántos tiene y si están usados o no, porque eso realmente son datos que necesitas tener para poder jugar a eso, ¿no? Hacer la estrategia, a ver lo que haría yo, e incluso entender muchas veces por qué se hacen cosas, ¿no? Ya comentamos en el resumen de Bahrein que no lo estaban haciendo de momento. Lo que sí que hicieron en Bahrein, empezaron a hacer en los libres es o sea, cogían, ponían un gráfico los 13 compuestos que había elegido cada equipo y sí que te ponía si estaban usados o no usados. Pero claro, ya había pasado, ese gráfico salió en la primera y la segunda sesión, y de la primera a la segunda sesión ya tienen que descartar 2 compuestos, ¿no? Y en el gráfico aparecían los 13 igual, con lo cual decías, vale, me muestras que este está usado, este no, pero yo qué sé, igual ese ya está descartado. No, pero simplemente no sé, que después de los libres 3, la propia FIA en su página web pues publicase un gráfico. Lo que sí que te puedo decir es que Pirelli, al menos en Twitter, lo publica, que es por donde yo me he enterado. Pero de todos, o sea, de cada uno de los pilotos dice cuenta con tantos juegos y estamos antes de la carrera publica un tweet con una tabla con Hamilton tiene 3 blandos, 3 super blandos y los super blandos están nuevos, usados o así, o los que le queden, que en el caso de pasar a la Q3 son los que pasan a la Q3 son 6 y el resto 7, ¿no? Ya bien sea usados o no usados. Vas a hacer que me ponga a seguir a Pirelli en Twitter. Bueno, yo lo tengo en una lista, no lo sigo, pero
pero realmente me entero por eso. Y aún así, teniendo esa información, al final, si estás viendo la carrera, tampoco me voy a parar a ver la tabla o no, ¿sabes? O sea, porque al final estás viendo la carrera y... Ya, pero al menos tener la mano para consultarlas y... Sí, después para el podcast, pues sí estaba bien ahí consultar que, vale, Williams en su momento ha puesto por 2, porque claro, es que no le tenía, como comentamos en ese momento, pues no, los otros que les quedaban estaban usados, ¿no? Que por cierto, antes que hablábamos de Saubers, me venía una cosa a la cabeza, y es que ya la semana pasada en Bahrein no estuvo presente Monisha Katterborn, la team principal de Sauber, que de hecho tenía que estar presente en la rueda de prensa oficial de los equipos, que ya sabes que si no vas a esta rueda de prensa, tanto la de pilotos como la de jefes de equipos, pues la FIA te puede sancionar, ¿no? Al final la FIA dijo, bueno, no, esto tiene pase, y le dejó pasar. Pero resulta que no ha ido a Bahrein porque la situación económica de Sauber es crítica, ¿no? Tan crítica de que si ya sabíamos que Sauber los últimos años se las está pasando canutas, pues ya se hablaba de que igual para China ni estaban, ¿no? Y las últimas informaciones han dicho que la gente que mantiene a Marcus Ericsson en el equipo pues ha tenido que adelantar dinero para que Sauber efectúe el pago de los sueldos de la gente que trabaja para Sauber, de la nómina, creo que de febrero o marzo que se la debían, y eso va a posibilitar que seguramente veamos a Sauber en China, ¿no? Y a partir de ahí también dicen que Monisha está trabajando para encontrar una solución definitiva, porque claro, hoy puede salir del paso, pero no te van a... la cuerda floja. Sí, pero no te van a estar adelantando dinero y por mucho que te adelanten, al final te van a adelantar todo lo que está pactado y no va a venir otro a que ponga más dinero, ¿no? De todas formas, dentro de esa solución definitiva se habría la posibilidad que se metiera por medio Ferrari y Alfa Romeo, ¿no? Ya, no sé si lo llegamos a decir, pero Sergio Marconi, el presidente de Ferrari, tiene el sueño de que Alfa Romeo vuelva a tener presencia en la Fórmula 1. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero en las 2 últimas temporadas el escudo de Alfa Romeo está presente a lo largo del monoplaza de Ferrari. Y claro, montar un equipo desde cero pues es un suicidio. Por mucho que te llames Ferrari y tengas un presupuesto de la leche, pues con uno ya es suficiente, ¿no? Ya ponerte a gastar un pastizal tremendo en otro equipo, vamos a ver cómo se lo vendes a los accionistas, ¿no? Y claro, la posibilidad de comprar un equipo ya existente con toda su infraestructura, gente ya trabajando, que Sauber ya tiene motor Ferrari, etcétera, etcétera, pues se dice que es un punto a considerar de que igual Marchionne se está pensando comprar Sauber y que Sauber pues pase a ser Alfa Romeo, ¿no? Pues ojalá encuentre una solución, esa o la que sea, y que Sauber pueda seguir. A mí, personalmente, tanto Ericsson como Nasser, les recuerdo ciertas actuaciones interesantes, si bien nunca creo que hayan destacado excesivamente por nada, sí que les he visto cosas, pues ya digo, ¿no? No me importaría que siguiesen corriendo estos dos y es sobre que de todo hecho, en algún coche un poco mejor, con alguna... Sí, dime. Sí. No, te iba a decir que de hecho, por las declaraciones que han ido haciendo tanto Nasser como, sobre todo Nasser y Ericsson, tanto en Australia como en Bahrein, y viendo la situación económica de Sauber, lo que me ha dado a entender esas declaraciones es que Sauber sigue corriendo con el coche desde 2015, que debido a estos problemas no les ha permitido que sí, que igual lo tienen diseñado, pero del diseño a fabricarlo hay un paso tremendo, ¿no? Claro. Con lo O sea, cual, el motor sí que será de este año, del 2016. Sí, ¿entiendes? pero el chasis... Pero el pues, chasis... Claro, ya sí están, que les están quedando por detrás de los Marussia, ¿no? De los Manor. Sí, ya no solo Manor, ¿no? Ahí, pues, es que, por ejemplo, Haas le está pasando por encima, ¿no? Sí, bueno, no, pues Haas le está pasando por encima a la mayoría. Hasta casi a Red Bull, ¿no? Hasta casi a Red Bull, ¿no? Pero claro, es que yo en su momento en pretemporada decía, bueno, Haas debería competir sobre Sauber, una cosa así, pero sí. Claro, yo no me esperaba que Grosjean hiciera la machada que
Y mereciéndolo, ¿no? Que en Australia podías decir, bueno, aquello, la bandera roja lo ayudó muchísimo y tal, pero ya la confirmación fue en Bahrein, donde la estrategia y después el ritmo lo clavaron, ¿no? Y lástima lo de Gutiérrez, que le falló, creo que al final fueron los frenos, que si no, también estaba por ahí sobre los mismos puestos, ¿no? Uh-huh. Y vamos, y pues, antes lo decía, va a ser interesante ver qué hace Grosjean con ese único, junto con Massa, los únicos que llevan un único compuesto de medio, el resto lo llevan a super blando y blando, y va a ser interesante, ¿no? Porque de momento Grosjean, en cuanto a estrategia, tanto en Australia como en Bahrein, los ha clavado, ¿no? Las dos. Desde luego, Haas es el típico caso que necesitamos más pruebas todavía, ¿no? Para realmente convencernos de que pueden estar ahí delante, porque es que no nos lo acabamos de creer, ¿no? Que una escudería recién formada pueda tener estos resultados en las dos primeras carreras. O sea, es algo alucinante, ¿no? Recordemos simplemente McLaren el año pasado, o sea, todos lo vimos, ¿no? Y para nada McLaren era un equipo que viene de cero. Y nada, pues sí, yo también. O sea, realmente Haas está siendo la sorpresa y a ver si se acaba de confirmar. Como bien dices, a ver si Gutiérrez es capaz de unirse a la fiesta y tenemos una zona media de lo más peleada. Pues sí, desde luego. La gran duda con Haas, yo creo que alguna vez lo mencioné, que va a ser cómo evoluciona el coche, ¿no? A lo largo de la temporada. Porque sí, puedes tener un muy buen punto de partida, como ya lo estamos viendo, pero claro, a partir de ahí, pues hay que, si quieres continuar ahí en esos mismos puestos, pues tienes que hacer evolucionar el coche, ¿no? La unidad de potencia, sí, pone de tu parte Mercedes, o sea, Ferrari, eso te olvidas, pero el chasis lo tienes que ir mejorando y ahí está un poco las dudas. Un Haas que ya sabemos que tiene parte en América, parte en Inglaterra, otra parte en Italia, o sea, al final es un conglomerado ahí y que tiene que funcionar y que de momento está funcionando, que es otra parte, ¿no? O un parte interesante de que el proyecto de Haas está funcionando, que a muchos lo critican porque al final viene a ser un Ferrari B, digamos, como mencionamos en el previo de Australia, es un Ferrari del año pasado con el motor de este año, ¿no? Pero es interesante ver que es eso, que tienen su sede principal en Texas, creo que es. Compraron la sede que dejaron en su momento los de Marussia cuando entraron en bancarrota, y el chasis en teoría lo fabrica Dallara y la unidad de potencia viene desde Italia, con lo cual también tienen dependencia de Italia, con lo cual tienen que ponerse de acuerdo, y claro, no es lo típico que es. Pues Ferrari está en Italia, pero todo Ferrari está en Italia, McLaren está, vale, Honda tal, pero al final todo en Inglaterra, Red Bull todo en Inglaterra, vale, que está Renault, pero va, al final todos tienen un punto céntrico, y aquí Haas, pues creo que lo decía Grosjean, que sí, los monoplazas una vez que acaba la carrera van a la sede de Inglaterra, ahí se guardan, pero todo el desarrollo está al otro lado del charco, ¿no? Con lo cual, vete tú cómo gestionas todo eso, ¿no? Y de momento, insisto, les está saliendo bien. Un Gran Premio de China que el viernes va a comenzar con los primeros libres a las 4 de la mañana, los segundos libres a las 8 de la mañana, el sábado los terceros libres a las 6 de la mañana, la clasificación 9 de la mañana y el Gran Premio a las 8 de la mañana. Los neumáticos ya os comentaba Juan, super blando, blando y medio, los compuestos que de momento ha elegido Pirelli para estas primeras carreras del campeonato. Habrá que esperar hasta el Gran Premio de Mónaco, creo, ya en España creo que ya empezamos a ver el duro, otra combinación de neumáticos, por así decirlo, para ver alguna variedad. Y en cuanto al DRS, Juan, pues lo típico de los últimos años. Aquí yo creo que no va a haber mucha variación. Sí, tendremos la primera zona de activación, tendremos dos. La primera de ellas en lo que es el sector 3, en la larga recta que hay entre las curvas 13 y 14, con el punto de detección justo en la curva 12, y la zona 2 de DRS en la recta de meta entre las curvas 16 y 1,
con el punto de activación justo antes de la curva 16. Lo de siempre, vaya. Pues sí, vamos a ver qué pasa en China. También habrá que tener en cuenta la cuestión meteorológica. Pues ahora mirar un parte meteorológico faltando una semana pues no tiene mucho sentido, pero en China hemos visto sesiones y carreras con mojado, no mojado, y eso puede afectar, ¿no? Porque yo hasta tengo también interés ver cómo funcionan los monoplazas en mojado, ¿no? De vez en cuando pues viene bien alguna carrera con pista húmeda. Sí, sobre todo las que empiezan de una manera, acaban de otra, y hay esa emoción, ¿no? De ver cuál elige la mejor estrategia, quién entra antes a cambiar, quién se la juega, y suelen dar juego. Pero bueno, realmente, como decías, o sea, hablar ahora de estos temas pues es un poco jugársela, ¿no? Y no sé, Juan, si quieres comentar alguna cosa más, si no, pues ya nos vamos despidiendo. No, nada más. Ya decía al principio que muy pocas noticias. Simplemente, comentar que Eccleston también no debe de estar muy contento con los pilotos, porque directamente les dice que no deberían hacer ningún tipo de declaraciones, que lo único que les importa a los pilotos es cobrar, y cobrar cuanto más mejor, que al parecer los invitas vas con ellos a comer y ni siquiera pagan la factura. ¿Sabes lo mejor de esto? Que esto lo diga Eccleston es que es, en fin, ¿no? Lo mejor de esto es que por detrás le manda una carta muy bonita diciéndole que son lo máximo y que de rodillas ante ellos. Sí, pero bueno, eso, o sea, que se dediquen a correr y que no digan nada. Se ve que lo que dicen los pilotos, que al principio de este episodio comentabas que era raro que se uniesen los equipos y que tomasen una decisión consensuada, justo lo contrario que ocurre con los pilotos, que normalmente consensúan y bastante fácil cualquier cosa que dicen. Bueno, pues parece ser que no, las declaraciones de los pilotos no suelen gustarle a Bernie Eccleston, y entonces pues eso, les dice que mejor que se estén calladitos. Y nada más, era simplemente una pequeña anécdota, ¿no? Sí, el bueno de Eccleston, a ver cuándo se va, ¿no? Bueno, y nada más, yo me despido recordándoos que tenéis nuestra página web ahí tenéis todos los datos de contacto, desde Vox.es, entre ellos las redes sociales. En Twitter nos encontráis en @desdeboxes, y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y si nos queréis enviar un email dejándonos algún comentario, la dirección de correo es desdeboxespodcast@gmail.com. Y si sois usuarios de Android, recordad que tenéis una aplicación de Desde Boxes en la tienda de... ¿Cómo se llama, Emma? Que yo de Android... El Google Play. Google Play, sí. En Google Play encontraréis la aplicación de Desde Boxes, en la que podréis escuchar este y los episodios que vengan en el futuro y los que ya hemos grabado con anterioridad. Nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos el fin de semana que viene ya con una nueva carrera, en este caso el Gran Premio de China. Adiós.